Cordial saludo, tutor y compañeras. Esta es nuestra actividad colaborativa fase 3. Nosotras somos el grupo número 2, que está conformado por Beatriz Pereira Romero, Diana Caterina Sierra Patiño, María Fernanda Traslaviña y Sirley Pilar Ortega. La estadística aplicada a la psicología nos brinda herramientas para comprender mejor los fenómenos clínicos y sociales. A través de modelos de probabilidad como la binomial, la Poisson y la hipergeométrica, junto con la probabilidad condicional y el teorema de Bayes, podemos analizar con rigor aspectos como el éxito de los tratamientos, la frecuencia de crisis y la precisión en los diagnósticos. De esta manera, la estadística se convierte en un puente entre la teoría matemática y la práctica psicológica, fortaleciendo tanto la investigación como la intervención clínica. Distribución binomial aplicada al éxito del tratamiento. En primer lugar, la distribución binomial es un modelo que permite calcular la probabilidad de obtener un número determinado de resultados positivos. Por ejemplo, en este caso se puede aplicar para analizar cuántos pacientes responden favorablemente a un tratamiento psicológico. Para utilizarla, debemos tener un número fijo de usuarios, dos posibles resultados, éxito o no éxito, una probabilidad constante y resultados independientes. Ahora vamos a contextualizar el ejemplo. Para comprender mejor el tema, planteamos el caso de una institución de atención psicológica. Esta cuenta con 8 usuarios que presentan diferentes grados de ansiedad y 5 profesionales especializados en distintos enfoques terapéuticos. A partir de esta situación, analizaremos 2 casos: la asignación de pacientes y la conformación de un comité profesional. Asignación de usuarios, permutación. En el primer ejercicio, el coordinador debe seleccionar y organizar a 3 usuarios de los 3 primeros espacios de una terapia grupal. En este caso, utilizamos una permutación porque no solamente importa qué personas son seleccionadas, sino también el orden en el que serán asignadas. Al realizar la operación, encontramos que existen 333 formas distintas de organizar a los usuarios. Conformación del comité. Ahí hay una combinación. En el segundo ejercicio se deben escoger 4 profesionales de los 5 disponibles para conformar un comité. Aquí utilizamos una combinación porque el orden no es relevante. Lo importante es determinar quiénes integrarán el equipo. Como resultado, el comité puede conformarse de 5 maneras diferentes. La distribución de Poisson es un modelo probabilístico que permite describir la frecuencia con la que ocurren eventos poco comunes en un intervalo de tiempo o espacio, siempre que dichos eventos sean independientes entre sí. En el ámbito de la psicología clínica, este enfoque resulta útil para analizar la aparición de crisis como episodios de ansiedad o recaídas, proporcionando una herramienta matemática para anticipar su frecuencia y planificar intervenciones. Sus características principales incluyen la consideración de eventos raros, la independencia entre sucesos, la definición de una tasa promedio y el cálculo de la probabilidad exacta de ocurrencia de un número determinado de crisis en un periodo específico. En este ejemplo, trabajamos con una muestra de n igual a 150 usuarios que acuden a un hospital universitario. Dentro de esta población, observamos que el 30% presenta trastorno de ansiedad generalizada, conocida como TAC, mientras que el 40% manifiesta depresión mayor o DM. Además, encontramos que el 16% evidencia comorbilidad, es decir, que presentan ambos diagnósticos de manera simultánea. Estos datos nos permiten analizar la relación entre los trastornos y aplicar herramientas de probabilidad para comprender mejor la dinámica clínica. Por el ejemplo anterior, nos piden resolver 4 aspectos importantes. El primero es el A, en donde nos dice que utilice un diagrama de Venn para visualizar la distribución de los usuarios. Entonces, antes del diagrama, nosotros debemos identificar lo siguiente. Primero, los usuarios con TAC solamente. Entonces vamos a calcular los usuarios que presentan únicamente el trastorno de ansiedad generalizada.
Tomamos el 30% de la muestra, es decir, el 0.30 por 150 igual a 45. Como 24 de ellos también tienen depresión mayor, restamos esa intersección. 45 menos 24 igual a 21. Por lo tanto, 21 usuarios presentan solo trastorno de ansiedad generalizada. El segundo aspecto que allí pueden observar es el identificar los usuarios con DM solamente. Entonces ahora hacemos lo mismo con depresión mayor. El 40% de la muestra corresponde a 0.40 por 150 igual a 60. De estos, 24 también tienen trastorno de ansiedad generalizada, así que restamos de 60 menos 24 igual a 36. Entonces, en consecuencia, hay 36 usuarios que presentan solo depresión mayor. El otro aspecto son los usuarios con ambos trastornos, con comorbilidad. Entonces, la intersección ya está dada. El 16% de la muestra, que equivale a 0.16 por 150, da igual a 24, es decir, 24 usuarios presentan trastorno de ansiedad generalizada y depresión mayor simultáneamente. Y el último aspecto que allí podemos observar son los usuarios sin ninguno de los dos diagnósticos. Entonces calculamos los que no presentan ninguno de los dos trastornos. Restamos del total los que tienen trastorno de ansiedad generalizada y depresión mayor. Entonces, 150 menos, entre paréntesis, 21 más 36 más 24, cerramos paréntesis, es igual a 69. Por lo tanto, 69 usuarios no presentan ni trastorno de ansiedad generalizada ni depresión mayor. Con estos cálculos que hemos realizado, entonces ahora vamos a dar lugar al diagrama de Venn. En el diagrama de Venn podemos observar los usuarios con trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, en este círculo encontramos a 21 usuarios que presentan únicamente este trastorno sin depresión mayor. En el círculo de depresión mayor aparecen 36 usuarios que presentan únicamente depresión sin ansiedad generalizada. Ahora, en la zona de intersección, donde los dos círculos se superponen, tenemos a 24 usuarios que presentan simultáneamente el trastorno de ansiedad generalizada y depresión mayor. Entonces, esa parte es la que representa la comorbilidad. Fuera de los círculos, en el área externa se ubican 69 usuarios que no presentan ni trastorno de ansiedad generalizada ni depresión mayor. Entonces, este diagrama de Venn nos permite visualizar de manera sencilla cómo se distribuyen los diagnósticos en la muestra, quiénes tienen solo trastorno de ansiedad generalizada y quiénes solo depresión mayor, quiénes ambos y quiénes ninguno. Así podemos comprender mejor la magnitud de la comorbilidad y la proporción de usuarios sin diagnóstico. Ahora, en el punto B, vamos a calcular la probabilidad de que un usuario seleccionado al azar presente trastorno de ansiedad generalizada o depresión mayor. Entonces, aplicamos la fórmula de la unión de dos eventos. La probabilidad de la unión de trastorno de ansiedad generalizada o depresión mayor igual a la probabilidad de trastorno de ansiedad generalizada más la probabilidad de depresión mayor menos la probabilidad de la intersección de trastorno de ansiedad generalizada y depresión mayor. Entonces vamos a sustituir esos valores. Entonces la probabilidad de el trastorno de ansiedad generalizada o depresión mayor es igual a 0.30 más 0.40 menos el 0.16 y eso es igual a 0.54. Entonces esto significa que la probabilidad de que un usuario seleccionado al azar presente trastorno de ansiedad generalizada o depresión mayor es del 0.54, lo que equivale al 54%. Entonces, más de la mitad de los usuarios de la muestra presentan al menos uno de los dos trastornos. Ahora nos piden en el punto C calcular la probabilidad condicional de que un usuario tenga depresión mayor
dado que ya ha sido diagnosticado con trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, aplicamos la fórmula de la probabilidad condicional. Entonces, la expresión es la probabilidad de depresión mayor, dado que el usuario presenta ansiedad generalizada, es igual a la probabilidad de la intersección de DM y TAC dividida por la probabilidad de TAC. Entonces, sustituimos los valores y nos queda que la probabilidad de depresión mayor, dado que el usuario presenta ansiedad generalizada, es igual a la probabilidad de la intersección de DM y TAC dividida entre la probabilidad de TAC. Ahí observamos el resultado. Esto equivale aproximadamente al 53.33%. La probabilidad de que un usuario presente depresión mayor, dado que ya ha sido diagnosticado con ansiedad generalizada, es del 53.33%. En el punto D, nos piden calcular la probabilidad de que un usuario no presente ninguno de los dos trastornos. Entonces, para ello usamos la regla del complemento. La probabilidad de que un usuario no presente ninguno de los dos trastornos es igual a 1 menos la probabilidad de la unión de TAC y de M. Sustituyendo los valores, la probabilidad de que un usuario no presente ninguno de los dos trastornos es igual a 1 menos 0.54, que es igual a 0.46. Esto equivale al 46%. La probabilidad de que un usuario seleccionado al azar no presente ni ansiedad generalizada ni depresión mayor es del 46%. En resumen, los resultados muestran que el 54% de los usuarios presenta al menos uno de los dos trastornos. El 53.33% de quienes tienen trastorno de ansiedad generalizada también presentan depresión mayor. El 40% de quienes tienen depresión mayor también presentan trastorno de ansiedad generalizada. Y el 46% no presenta ninguno de los dos. Estos porcentajes nos permiten visualizar con claridad la magnitud de la comorbilidad y la distribución de los diagnósticos en la muestra. Aplicación de la distribución hipergeométrica. Se utiliza cuando seleccionamos elementos de una población finita sin reemplazo. Esto es muy común en estudios clínicos o investigaciones sociales. Como ejemplo, tenemos un equipo académico en psicología social está organizando un estudio experimental con 16 participantes disponibles, orientado al análisis de liderazgo y la toma de decisiones. Ahora pasamos a la primera parte del ejercicio, que nos preguntan de cuántas formas diferentes se puede seleccionar un grupo de 4 participantes para conformar el subgrupo experimental. El procedimiento consiste en calcular cuántas formas distintas existen de seleccionar un subgrupo de 4 participantes de un total de 16. Como el orden no importa, usamos la fórmula de combinaciones. Esta fórmula se expresa como n factorial dividido entre n menos r, factorial por r factorial. Sustituyendo los valores sería 16 factorial dividido entre 12 factorial por 4 factorial. El resultado es 1820. Esto significa que podemos formar 1820 grupos diferentes de 4 personas. Ahora pasamos a la segunda parte. Si de los 16 participantes se deben seleccionar a 3 para asignarles roles específicos y jerárquicos, primero, entrevistador principal, segundo, codificador de datos y tercero, asistente de campo. ¿Cuántas asignaciones de roles diferentes son posibles? El procedimiento consiste en calcular cuántas formas diferentes existen de asignar 3 roles: entrevistador principal, codificador de datos y asistente de campo. En este caso, el orden sí importa, porque cada persona elegida ocupará un rol distinto. Por eso usamos la fórmula de permutaciones.
La fórmula se expresa como n factorial dividido entre n menos r factorial. Sustituyendo los valores sería 16 factorial dividido entre 13 factorial. Esto equivale a multiplicar 16 por 15 por 14 y el resultado es 3360. Eso significa que existen 3360 formas diferentes de asignar los tres roles. La probabilidad condicional. En la psicología no calculamos la enfermedad al azar, la evaluamos cuando ya existe un antecedente, es decir, cuál es la probabilidad de que el paciente tenga un trastorno, dado que ya dio positivo en una prueba previa. Ese evento previo cambia todo nuestro análisis. El teorema de Bayes es la herramienta que nos permite actualizar nuestro juicio clínico. Empezamos con una sospecha inicial basada en la entrevista, pero al conocer el resultado del test, Bayes nos da la fórmula exacta para combinar ambos datos y obtener una probabilidad diagnóstica mucho más precisa y real. En resumen, nos ayuda a pasar de la sospecha a la certeza basada en evidencia. Para resolver este ejercicio, el objetivo clínico principal es averiguar lo siguiente. Si un paciente nos da positivo en el test, ¿cuál es la probabilidad real de que tenga ansiedad social? Es decir, vamos a calcular la probabilidad AS, dado que el test es positivo, aplicando el teorema de Bayes. En el numerador multiplicamos la sensibilidad por la prevalencia, 0,88 por 0,10, lo que nos da 0,088. Esto representa a los verdaderos positivos. En el denominador sumamos esos verdaderos positivos más los falsos positivos que se calculan multiplicando el error del test 0,05 por la población sana 0,90. Esto nos da un total de 0,133, que es la probabilidad global de que cualquier persona dé positivo. Al hacer la división final de 0,088 entre 0,133 obtenemos 0,6616. Esto significa que si el test de este paciente da positivo, la probabilidad real de que sufra ansiedad social es del 66,16%. Como pueden ver, aunque el test tiene una alta efectividad, el resultado no es del 100% debido a la influencia de la baja prevalencia en la población. Así es como Bayes nos ayuda a precisar un diagnóstico. Vamos a resolver el punto A, que nos pide construir una tabla de contingencia de 2×2 cruzando la presencia o ausencia de ansiedad social frente a los resultados positivos o negativos del test. Para lograrlo, primero necesitamos calcular las 4 probabilidades conjuntas, que es lo que vemos en pantalla. En el primer recuadro nos enfocamos en la población que sí tiene ansiedad social. Primero calculamos los verdaderos positivos. Multiplicamos la probabilidad de dar positivo dado que se tiene el trastorno por la prevalencia, es decir, 0,88 por 0,10, lo que nos da 0,088. Esta es la probabilidad de tener el trastorno y que el test lo detecte correctamente. Luego calculamos los falsos negativos. Si el test acierta el 88% de las veces, significa que falla un 12%. Multiplicamos ese error de 0,12 por 0,10 y obtenemos un 0,012. Estas son las personas que tienen trastorno, pero el test les da un falso negativo. En el segundo recuadro pasamos a analizar a la población que no tiene el trastorno, que equivale al 90% restante. Aquí calculamos los falsos positivos. Si el test tiene una especificidad del 95%, significa que tiene un 5% de error en personas sanas. Multiplicamos 0,05 por 0,90, dándonos 0,045, son los pacientes sanos que dan positivos por error. Por último, calculamos los verdaderos negativos. Multiplicamos la especificidad pura por la población sana, es decir, 0,95 por 0,90, lo que nos da 0,855. Esta es la probabilidad de estar sano y que el test lo confirme correctamente. Con estos 4 valores listos, 0,088, 0,012, 0,045 y 0,855, ya podemos rellenar las casillas de nuestra tabla de contingencia para visualizar el panorama completo del diagnóstico. Una vez calculadas las probabilidades conjuntas, el siguiente paso es volcarlas en esta tabla de contingencia para tener una visión global y ordenada de toda la población. Si observamos las columnas, la columna N representa a las personas que sí tienen el trastorno, la prevalencia. Como ven, la suma de los verdaderos positivos 0,088 y falsos negativos 0,012 nos da exactamente el 0,1, es decir,
el 10% de la población afectada. La columna NC representa a las personas sanas, la suma de falsos positivos 0.045 y verdaderos negativos 0.855. Nos da el 0.9, que equivale al 90% restante. Ahora, si miramos las filas de forma horizontal, podemos ver los totales según el resultado del test. En la fila del test positivo, al sumar los verdaderos positivos y los falsos positivos, obtenemos un total de 0.133. Esto nos dice que el 13% de toda la población obtendrá un resultado positivo en la prueba. En la fila del test negativo, al sumar los falsos negativos y los verdaderos negativos, obtenemos 0.867, indicando que el 87.7% de la población dará negativo. Finalmente, la esquina inferior derecha nos muestra el 1.00, lo que confirma que el 100% de las probabilidades de nuestro universo muestral está perfectamente cubierto. Esta tabla es fundamental porque a partir de estos totales marginales podemos calcular la forma directa para cualquier probabilidad condicional o aplicar el teorema de Bayes con un simple vistazo. Pasamos ahora al punto B, donde se nos pide calcular la probabilidad marginal de que una persona seleccionada al azar dé positivo en el test, independientemente de si tiene el trastorno o no. Matemáticamente, esto lo representamos como PT positivo. Como pueden ver en la fórmula, para hallar esta probabilidad global, debemos sumar los dos caminos distintos. Primero, la probabilidad de dar positivo y tener ansiedad social, que es de 0.088 nuestros verdaderos positivos, y segundo, la probabilidad de dar positivo y pertenecer al grupo sano, que es de 0.045 nuestros falsos positivos. Al realizar la suma de ambos valores, 0.088 más 0.045, obtenemos un resultado final del 0.133, lo que equivale al 13.33%. Clínicamente, esto significa que si aplicamos este test de forma masiva a toda la población, un 13.33% de las personas va a obtener un resultado positivo, como recordarán en la diapositiva anterior. Este valor corresponde exactamente al total que calculamos de forma horizontal en la primera fila de nuestra tabla de contingencia. Conclusiones. 1. Las distribuciones binomial, Poisson e hipergeométrica permiten modelar problemas clínicos y sociales. Estas distribuciones nos ayudan a pasar de simplemente contar casos a calcular probabilidades. Por ejemplo, podemos estimar la probabilidad de éxito de un tratamiento o la frecuencia de un evento clínico. En otras palabras, nos da un marco matemático para interpretar la realidad de manera más precisa. 2. Aquí entra en juego la probabilidad condicional y el teorema de Bayes. Lo que hacen es actualizar la probabilidad de que una persona tenga un trastorno tomando en cuenta los resultados de pruebas psicométricas. Esto permite que los diagnósticos sean más precisos y que las decisiones terapéuticas estén mejor fundamentadas. Como conclusión final, hemos podido observar a lo largo de este ejercicio el análisis estadístico aplicando a la psicología social y clínica, evidenciando de forma contundente la importancia de la interdisciplinaridad. La estadística no debe verse como una materia aislada o puramente matemática, es una herramienta esencial que no solo organiza datos, sino que nos aporta criterios objetivos y rigurosos para evaluar hipótesis, diseñar experimentos válidos y, lo más importante en nuestra práctica, validar resultados psicométricos. De esta manera, al integrar las matemáticas con la psicología, se fortalece la investigación científica y se mejora significativamente la calidad, la ética y la precisión de nuestras intervenciones psicológicas con los pacientes. Con esto cerramos nuestra exposición. Para finalizar, las herramientas de probabilidad nos ayudan a organizar la información, analizar las diferentes posibilidades y tomar decisiones de una manera mucho más clara y fundamentada. De igual manera, se deja plasmada la bibliografía, la cual se tuvo en cuenta para la realización del presente trabajo. Gracias, profesor, por su amable atención.